Vamos a hacer una breve presentación. Este webinar pues, va a estar a cargo del ingeniero Oscar Quispe Tiznado, a quien agradecemos por eh, importante, por compartir importante tema, ¿no? O valioso aporte que está brindando. Antes de hacer la presentación oficial al ingeniero, pues vamos a hacer una presentación breve. De INEL, pues somos una empresa privada que brindamos este tipo de capacitaciones para complementar la formación que profesionales y estudiantes han llevado pues, ¿no? en las universidades. Hacemos capacitaciones principalmente virtuales, online, es la que estamos enfocándonos ahora. Acá tienen pues, ¿no? algunos beneficios de capacitarse con nosotros. Las capacitaciones se ajustan pues, ¿no? a las necesidades que vemos, que necesitan los profesionales. Cursos nos referenciamos mucho a las normativas nacionales y también internacionales. Los expositores tienen una reconocida y amplia trayectoria. Dada la modalidad online y virtual de los cursos, pues esto es flexible, ¿no? Ustedes pueden verlos en vivo, ¿no? Para ello deben conectarse en una hora o si no, pueden ver las grabaciones en ya eso en cualquier momento, ¿no? Entonces tenemos ahora, recién este año, pues abrimos, eh, aperturamos pues, ¿no? nuestra página, una página donde los, los participantes de nuestros cursos pueden tener acceso ilimitado a los cursos que han adquirido. Lo pueden ver desde PC o móvil. Para los participantes que se inscriban a los cursos hay una sección también donde pueden hacer preguntas por medio de la página. ¿Ya? O sea, hay unas opciones que todos pueden accederlas, ¿no? Porque hay una sección donde dice webinars y ahí también se va a subir este webinar. Ahí ustedes pueden ver la grabación si desean, ¿no? Solo requieren crearse una cuenta. Pero tenemos aparte cursos ya completos, ¿no? Justo hay un curso de operación que inicia en pocos días, ¿no? Y justo el ingeniero Oscar pues, ¿no? va a ser, el expositor del curso. En estos cursos que ya son pagos, ¿no? O sea, hay cursos pagos. Este es un webinar libre, gratuito, ustedes solo se registraron para poder asistir. Pero en los cursos pagos ya tienen acceso a todo, pues, ¿no? A todas las opciones para que puedan tener una mejor capacitación. Entonces, estas son las áreas o cursos que brindamos. Inicialmente hicimos solo cursos enfocados a sistemas de potencia, pero también ya estamos hace buen tiempo pues, ¿no? brindando otras capacitaciones de otros temas importantes, subestaciones, de líneas de transmisión, energías renovables y sistemas de distribución. Todo eso lo pueden revisar en esta página web. Ok, sin más, ¿no? Agradecerles por su inscripción al presente evento. Vamos a presentar al expositor. Él es el ingeniero Oscar Quispe Tiznado. Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, acá en Perú. Tiene estudios de maestría en regulación de servicios públicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista de operación de sistemas de potencia con ya más de 10 años de experiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado ingeniero. Le activamos el audio y voy a dejar de compartir mi pantalla para que también usted pueda hacerlo. Buenas noches, gracias Giancarlo. Buenas noches a todos los participantes interesados sobre el tema de esta noche. Gracias Giancarlo por la presentación también. Soy Oscar Quispe, ingeniero electricista. Trabajo actualmente en Coesina, que es el ente operador del Sistema Eléctrico Nacional del Perú. Este curso es interesante, ya lo hemos dictado en algún momento.
y trata básicamente de un tema bien práctico, ¿no? Que es la operación. Muchos de nosotros hemos estudiado, probablemente seamos ingenieros, electricistas, mecánico-electricistas, y sepamos un poco más de lo que es el sistema eléctrico, de la electricidad, de cómo funciona la energía eléctrica, ¿no? De dónde viene, a dónde va, nosotros la consumimos. Muchas veces no sabemos de dónde proviene o cómo funciona, ¿no? Cómo se lleva a cabo esto. Es todo un proceso relativamente complejo y, bueno, participan muchos agentes para, para poder llevar, ¿no? La energía eléctrica que es vital y esencial, ¿no? Para casi todo, para todos nosotros. Es un recurso que todos lo necesitamos para poder vivir, ¿no? Para estar presente en nuestras vidas. Quiero presentar quiero compartir mi presentación. ¿Me pueden ver, no, Giancarlo? Sí, confirmo que se aprecia bien. Correcto. No, vamos a presentar lo que es la operación de sistemas de potencia, sistemas eléctricos de potencia. Vamos a hacerlo a grandes rasgos para que tenga un alcance, ¿no? De lo que es. Vamos a hacer una exposición y, bueno, podemos tener una dinámica. Vamos a conversar esto por, por este tiempo y al final de la presentación respondemos sus preguntas. Pueden hacer las preguntas en el chat. Yo pienso que podríamos manejar esa dinámica, ¿no, Giancarlo? Sí, sería mejor, creo. Tal vez al final se vean las preguntas, Ujú. ya que escríbanla por el chat y ya, pues, ¿no? Ahí Sí. ya Si en algún tema les quedó o quieren ampliar un poco más, simplemente escriban la pregunta en el chat y al final de la presentación vamos a responderlas una por una, ¿no? Hagan todas las preguntas que les sea conveniente. Bueno, en fin, empezando viendo la misma fotografía acá de la portada de la presentación. La operación se realiza, pues, no en un ambiente cerrado, ¿no? Que se llama centro de control. Y bien, un sistema eléctrico de potencia. ¿Qué es un sistema eléctrico de potencia? Bueno, en primer lugar, el sistema eléctrico es un conjunto de muchas instalaciones conectadas entre sí, ¿no? Para abastecer la energía eléctrica, para producir, transportar, distribuir y consumir la energía eléctrica. Entonces, ya muchos conocemos dónde producimos, ¿no? Por la energía eléctrica. Pues, ¿no? Obviamente es en las plantas de producción, las centrales eléctricas, plantas eléctricas. Y tenemos de muchos tipos, hidráulicas, eólicas, térmicas. Bueno, podemos hablar un poco más de esto más adelante. Todo esto es la generación eléctrica, ¿no? La fuente de producción. Es aquí donde se produce la energía eléctrica. Normalmente las fuentes de producción están alejadas de las ciudades, de los puntos de consumo que son grandes, las grandes ciudades. También tenemos consumidores grandes como las grandes empresas industriales. Pero para llevar a los puntos de consumo, pues no tengo que llevarlos por algún medio. Y esta es, ¿no? La red de transmisión. Una vez que se produce la energía eléctrica en algún lugar, sea cercano o lejano, entonces tengo que transportarla, ¿no? Todo se concentra en la red de transmisión. La red de transmisión son líneas de transmisiones, normalmente de alta tensión. Y como concepto de alta tensión, pues va a depender también no solo de un factor técnico, sino también de un factor regulatorio, ¿no? De cada país puede definir qué es alta, media o baja tensión. Por ejemplo, en el Perú, la alta tensión se considera a partir de 60 kilovoltios, si mal no recuerdo.
Pero el sistema de transmisión también se considera que son instalaciones mayor a 100 kilovoltios, ¿no? Entonces, vamos a definir como sistema de transmisión todas las instalaciones que puedan llevar, ¿no?, la energía eléctrica, que pueda correr la energía eléctrica mayor a 100 kilovoltios, ¿no? Podemos tener de 200, 138, 220, 400, hay algunos en 375, 500 kilovoltios, llega hasta 700 kilovoltios, ¿no?, en algunos países. Pero una vez llevado ya, pues, ¿no?, la transmisión eléctrica, esta empieza a distribuirse. Va bajando de tensión a niveles de 60, 30, 22,9, 10, ¿no? Y estos son los agentes distribuidores, ¿no? Normalmente los distribuidores están emplazados son los encargados ya, ¿no?, de distribuir a los pequeños consumidores y nosotros los usuarios finales. Y bueno, esto sigue transformando hasta llegar a un voltaje tan conveniente para el uso doméstico, que son 220 a 300, ¿no? Puedo llegar hasta 400.000, 400 kilovoltios, 500.000 voltios, 500 kilovoltios, y lo llego, pues, ¿no?, a 200 y 300. 380 dependiendo, ¿no? 120 puede ser también en otros países. Ya depende de la regulación de las instalaciones de muchos países. En el Perú, bueno, está normalizado a 220 kV, a 220 voltios, perdón. Y bien, pues, ¿no? El sistema eléctrico tiene muchas instalaciones, pero dependiendo del sistema regulatorio de cada país, tiene, tiene que ser administrado, tiene que ser primero planificado, construido, administrado y operado, pues, ¿no? Y para esto, pues, ¿no? Intervienen muchos agentes, ¿no? Agentes de generación, agentes de transmisión, agentes de distribución. Los mismos consumidores son diferentes nosotros, grandes industrias. Eh, Hay muchas industrias que son tan grandes que no llegan, pues, ¿no?, a la red de distribución, sino se quedan solo en la de transmisión, ¿no? Los grandes mineros. En el Perú, por ejemplo, hay cargas grandes como las minas que consumen muy buena cantidad de energía, ¿no? Y se cuelgan directamente o se conectan directamente de la red de transmisión. Red de alta tensión de 220, 500. Debe depender, ¿no?, de la necesidad y de la ubicación de los agentes, dónde estén conectados geográficamente y cercano eléctricamente también a una instalación eléctrica, ¿no? Como es un tema de operación de centro de control, entonces, bueno, aquí, dependiendo, como les dije, del país, ¿no?, o de la regulación, intervienen muchos agentes. En generación puede haber muchos agentes, transmisión también, distribución y ni qué decir de consumidores, pues, ¿no? Entonces, coordinar con muchos agentes, muchas empresas es complicado, ¿no? Probablemente si fuera directamente entre ellos sería un caos, ¿no? Porque cada uno podría, como son empresas, entonces tienen una política de empresa, pues, ¿no? Que es la de maximizar el beneficio. Entonces, siempre cada uno va a velar por sus intereses, ¿no? Así que si no existe un regulador o no, si no existen reglas de juego para que esto funcione correctamente, pues no, esto sería como el viejo oeste, ¿no? Cualquiera podría hacer lo que quisiera y eso realmente no sería lo más eficiente para un sistema. Entonces lo que hacen los estados, los gobiernos, es establecer leyes, regulaciones, políticas que determinen cómo es que debe funcionar el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la mayoría de países establecen, pues, ¿no?, entes que tengan funciones diversas, ¿no? Y uno de los entes o una de las instituciones más importantes es el operador del sistema. El operador del sistema es quien coordina, ¿no?, eficientemente la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, porque la demanda, pues, no
esta no se coordina, simplemente se consume, ¿no? Yo, yo conecto mi computadora, conecto mis artefactos eléctricos y simplemente consumo, ¿no? No tengo que preguntarle a nadie y decirle no puedo o no puedo consumir, simplemente me conecto y la consumo. Así lo hacen millones de personas y los grandes industriales, ¿no? Las acerías, las minas sobre todo, ¿no? Las minas que utilizan grandes motores, molinos, fajas, no preguntan, pues, ¿no? Si tengo que, en qué momento debo consumir, ¿no? Simplemente se conectan a la red, se conectan al sistema eléctrico, consumen lo que requieren para producir, pues, ¿no? Sus productos. Entonces, la demanda simplemente no se administra. Pero si yo tengo una demanda, entonces que, tengo que abastecerla, ¿no? De algún modo. Entonces, para eso están las centrales de generación. Y las centrales de generación, pues, son de diferentes tipos, ¿no? Eh, un poco más para detallar las instalaciones, quiero mostrarles, ¿no? Un poco cómo es el sistema eléctrico acá en el Perú. Esto va a depender de cada país, pero quiero mostrarles porque esto siempre me parece interesante. Bueno, lo tenía. Esto es muchas veces hemos visto un sistema eléctrico en diagrama unifilar, ¿no? Que es un poco esquemático, ¿no? Simplemente para entender qué conecta con qué equipamientos se conectan entre sí, ¿no? Pero viéndolo dentro de un mapa geográfico, podríamos entender un poco más de cómo se ha desarrollado, ¿no? Un sistema eléctrico. En el Perú, por ejemplo, este es nuestro mapa del Perú. Entiendo que hay participantes de otros países, pero veamos, ¿no? Este es el mapa del Perú. Acá están nuestras fronteras. Y si notan acá, bueno, acá tenemos una conexión, ¿no? Con el sur del Ecuador. Y si pues no tenemos una conexión hacia el sistema del Ecuador. Es con el único sistema con el que estamos conectados. No estamos conectados permanentemente, pero se hacen transferencias de energía entre ambos, ¿no? Son transferencias parciales por periodos pequeños de tiempo, ¿no? No es una conexión transparente. Si Estimado, observamos, sí, discúlpame dime. que te interrumpa. Creo que abriste un link del mapa. Sí, Ajá, se quedó en la presentación y no sé, no se ah, está llegando a ver. perdón, entonces algo falló. Eso lo puedes ver, ¿no, Giancarlo? Acá yo he salido de... A ver, creo que tengo que salir de la presentación. ¿Ahora lo ves? Creo que sí, ¿no? ¿Me confirma, Giancarlo? Ah, ya, sí, Aló, la Giancarlo. presentación se ve, pero creo que hay un mapa, creo que hiciste clic en un Sí, enlace y, ajá, ese otro enlace ajá. no se está llegando a ver. Creo que con la opción de Zoom de compartir, ahí tal vez podrías compartir todo He tu salido de la escritorio. presentación. ¿Puedes ver el mapa? Ah, no se Ah, llega. no llegas a ver el mapa. Ah, ya, ah, ya, creo que acá está. Ah, ya. Este es mejor. Y ahora sí lo ves, ¿no? Ya. ¿Me Eh, confirma, Giancarlo? ahora sí se ve, ahora sí se ve. Confirmo que se está viendo. Ah, ya. Ya. Bien, Disculpe más muchas bien gracias. por... Gracias más bien, Giancarlo. Disculpe más bien por la... Por el... Aquí por el inconveniente. No me di cuenta. Ya. Entonces, como decía diciendo, el mapa del Perú, este es la interconexión con el sistema del Ecuador, una conexión temporal. Si observan, hay bastante línea de transmisión hacia el lado de la costa, ¿no?
es justamente donde hay mayor cantidad de consumo, ¿no? Y en el sur del Perú, donde hay una concentración, es por esta zona que del sur donde hay bastantes minas, bastante actividad minera. Aquí en el sur del Perú es donde se concentra la mayor cantidad de minas y también las minas más grandes, ¿no? Esto está muy relacionado porque esta zona sur del Perú y norte de Chile hay bastante material minero. Chile también es una potencia también, exportación de cobre sobre todo, ¿no? Y así también, pues, ¿no? En el sur del Perú también hay bastante cobre y se explota en esta zona, ¿no? Hacia el norte del país no hay mucho de esto, así que por eso es que no se encuentran muchas minas. El oriente del Perú es una de las zonas menos pobladas del país, así que es por eso que tampoco el sistema eléctrico llega hasta esos puntos, ¿no? Sobre todo por lo agreste que es la zona, simplemente se concentra, ¿no? En las grandes ciudades, en las ciudades más importantes, ¿no? Aquí. Y la única región que no está interconectada es acá, ¿no? Iquitos hacia el oriente del Perú. El resto de regiones del país están todas conectadas. Más o menos instalaciones, dependiendo, ¿no? Del consumo. La capital Lima, obviamente, pues no es la que más consume. Y aquí es donde se concentra la mayor cantidad de líneas y también hay bastante densidad de centrales eléctricas. Otro nodo importante es aquí en la región centro, en la Sierra Centro, donde se concentran las grandes centrales hidroeléctricas, las centrales más grandes, las centrales hidroeléctricas más grandes de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Bueno, es una muestra para que vean cómo es el sistema eléctrico del Perú. En muchos países es de diferente realidad. En Sudamérica no tenemos muchas conexiones entre países, salvo las de Ecuador con Colombia hacia el norte, que son las más cercanas a nosotros, que tienen conexiones permanentes, o como las de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que también son conexiones permanentes, ¿no? Chile también se interconecta junto con Argentina, y bueno, nosotros no nos conectamos no más que con Ecuador, ¿no? Bueno, regresando a la presentación, aquí quiero presentarles otro esquema de lo que es un sistema eléctrico, que es similar, ¿no? Donde tengo las fuentes de producción, el, las líneas de transmisión, instalaciones eléctricas, donde yo llego a la demanda, ¿no? Más bien, este es un esquema un poco más ya de mercado, porque ya nos habla de negocios, ¿no? De demanda industrial y, bueno, es un tema de un poco más comercial que está también muy relacionado a la operación del sistema. Como en muchos países, sobre todo en Sudamérica, que tenemos diversidad de recursos para generar eléctrica, ¿no? La más abundante, obviamente, es la hidroeléctrica. Brasil, pues, ¿no? Es el país que tiene la mayor cantidad, la mayor concentración de centrales hidroeléctricas. Bueno, a pesar de eso, ¿no? Brasil es un país tan grande y necesita bastante consumo también, ¿no? No solamente tiene hidroeléctricas, también tiene térmicas, nucleares, también incursionado en las centrales de energía renovable, ¿no? En el Perú también tenemos hidroeléctricas, tenemos térmicas a gas natural y también tenemos en gran cantidad, bueno, relativamente una cantidad que ha crecido en los últimos años en energía eólica y energía solar. También hay centrales de, de cogeneración que utilizan, por ejemplo, biomasa, que utilizan los restos de caña de azúcar. Las empresas azucareras, por ejemplo, han construido, ¿no? Sus pequeñas centrales eléctricas que utilizan el resto de la caña de azúcar, el bagazo de caña de azúcar, para producir energía eléctrica. Y un caso especial es aquí, bueno, en Lima, que una de las empresas que administra o gestiona, ¿no? El recojo de residuos sólidos de las ciudades, la basura,
también la reutiliza, la aprovecha para generar energía eléctrica, ¿no? La empresa Petramas, probablemente los que viven en Lima han visto muchas veces, ¿no? Camiones de recojo de basura de Petramas, ¿no? Es esta empresa, pues, ¿no? Ha construido varias centralitas que utilizan, ¿no? La basura para producir energía eléctrica. Y así, pues, ¿no? Hay muchos otros recursos para generar eléctrica, por ejemplo, la nuclear. En Brasil, Argentina utilizan, ¿no?, energía nuclear todavía. Francia es el país que utiliza más la energía nuclear. Casi el 80 hasta el 90% de su energía es energía nuclear, ¿no? Bueno, depende mucho de la política de cada país, ¿no? Un país como Alemania, que es limítrofe con Francia, tiene una política muy diferente, muy contraria, ¿no?, a la energía nuclear, donde tienen la política ya de reducir antes del 2025 toda su energía nuclear, ¿no? Ya no producir energía eléctrica con energía nuclear. Y eso se aceleró debido, ¿no?, al accidente que hubo en Japón, en Fukushima, después del tsunami de hace unos años. Entonces, en Alemania, por ejemplo, han decidido simplemente ya no utilizar energía nuclear y han avanzado bastante en la construcción y la instalación de energías renovables como la eólica, sobre todo, y la solar, ¿no? Depende de cada país qué políticas tomar, ya depende de cada país qué es lo más recomendable, ¿no?, para cada uno, ¿no? En Europa se ha masificado bastante, ¿no?, la energía renovable, que es ya prácticamente un gran porcentaje, 20%, en algunos países incursiona más, como en Dinamarca, que llega hasta el 50%. Pero bueno, Europa está mucho más avanzado que nosotros al respecto, ¿no? Tiene un sistema mucho más fuerte, tienen regulaciones mucho mejores que las nuestras y bueno, no necesitan, no necesitan de regulaciones tan eh, incipientes como las nuestras, ¿no? Nosotros sí tenemos también en el Perú instalaciones de energía renovable como las eólicas y las solares, pero en mi opinión no se ha hecho una buena gestión, ¿no?, para la instalación de estas, porque estas son subsidiadas y a un precio muchísimo mayor que una central térmica de gas natural, pues, ¿no? En el Perú realmente no es necesario la instalación de estas centrales, aún porque tenemos bastante capacidad o bastante recurso de energía hidráulica y también gas natural, ¿no?, que es relativamente de menor costo. Pero por parte de las políticas del Estado, pues no quisieron instalar, ¿no?, o convocar la instalación de estas centrales renovables a un costo muchísimo mayor. Claro que no es la política porque al final lo terminamos pagando los consumidores. Y bueno, esa es la crítica, ¿no? No es algo que no está bien manejado, ¿no? Ya se supone que estas son empresas y es el mercado, las señales del mercado mismo las que deben hacer que se instalen de a pocos, ¿no? Porque realmente no es necesario, ¿no? No estamos en una situación tan complicada como la de Europa, ¿no? Donde antes de instalar estas centrales renovables, ellos se abastecían en mayor porcentaje de centrales térmicas y contaminantes, ¿no?, como el carbón. Como les había comentado en el inicio, y como modelo de muchos países, bueno, el sistema eléctrico, al tener muchos participantes, muchas empresas, pues tiene un centro de control, un operador independiente de estas empresas. Este modelo es prácticamente una receta porque muchos países la utilizan, donde el operador del sistema es independiente de empresas y del Estado, ¿no? Hay en algunos casos donde el operador depende de una empresa, ¿no? En caso de Colombia, por ejemplo, que depende de la empresa de transmisión, ISA. O como en Ecuador, donde el operador
es parte del Estado, ¿no? En un momento fue independiente, pero ahora es parte del Estado. Pero no cabe duda que el operador es importante porque es un ente centralizado que coordina, ¿no? Y hace que la producción de la energía eléctrica sea lo más eficiente posible. Y claro, todo llega acá a la operación del sistema, pues, ¿no? Porque es parte también de toda una cadena, ¿no? Pero hay que entender una cosa, que la realidad se plasma en la operación del en la operación del sistema eléctrico. La cadena empieza, pues, ¿no? En el planeamiento. El planeamiento del sistema eléctrico, pues, no se hace con muchos años de anticipación, se hacen proyecciones y se va recomendando, ¿no? Qué instalaciones y en qué tiempo deben ingresar, ¿no? Para que en el momento de la operación estas se utilicen y solucionen o funcionen de la manera más adecuada, ¿no? Y todo esto se plasma en la operación del tiempo, en la operación del sistema eléctrico, ¿no? La operación del sistema eléctrico se hace en tiempo real. Hay un término que se utiliza bastante en la operación, que es, ¿no? El tiempo real. Tiempo real quiere decir en el momento, ¿no? Todos sabemos que la energía eléctrica no puede ser almacenada, ¿no? Al menos no en grandes cantidades. Así que todo lo que se produce tiene que consumirse en el momento. Entonces, ¿quién dice, pues, no, qué es lo mejor, qué central eléctrica debe consumir, debe producir en un momento determinado, ¿no? ¿Qué centrales eléctricas deben consumir en un momento determinado? Pues eso, ¿no? Es tarea del operador, ¿no? Y específicamente el trabajo se hace en el centro de control. El centro de control es, pues, una instalación física, es una habitación grande donde se tiene muchas variables, donde pueden observar muchas variables. Este, por ejemplo, es del operador de España, ¿no? Red Eléctrica de España, donde sus instalaciones son mucho más grandes que las nuestras y de muchos otros países aquí en Sudamérica, que tienen computadoras, tienen un sistema de supervisión como el SCADA, donde adquieren datos, donde se pueden analizar los datos y se va monitoreando, pues, ¿no? La operación en tiempo real. En la operación en tiempo real lo que se necesitan, pues, es justamente, ¿no? Los parámetros eléctricos. Necesitamos herramientas como los softwares. Definitivamente los softwares son una herramienta importante, ¿no? Para poder administrar el sistema eléctrico. Y cómo es que sabemos, ¿no? que central debe generar una cantidad de energía, pues tenemos también softwares de optimización que nos indican, pues, ¿no? Que calculan qué central debe generar cuánto y en qué momento, ¿no? Esto se llama el despacho de generación eléctrica. Como centro de control, como operación como operación del sistema eléctrico, que lo realizamos en el centro de control, que lo hacen los operadores, pues tenemos, pues, ¿no? Parámetros tan importantes como las tensiones o voltajes y la frecuencia, ¿no? ¿Qué son, pues, no, las tensiones o los voltajes, ¿no? Es el potencial eléctrico que es necesario, ¿no? Para poder transmitir la energía eléctrica. Y como las instalaciones eléctricas de un sistema eléctrico tienen muchas tensiones, ¿no? Perdón, muchos niveles de tensión, muchos niveles de voltaje. El sistema eléctrico es tan grande que los voltajes, pues, van a variar en todo momento, ¿no? Y para esto se debe monitorear, pues, ¿no? Un estándar, por ejemplo, es el nivel de 220, ¿no? Pero al ser nivel de 220 kilovoltios, no necesariamente las barras o subestaciones que son representadas, ¿no? Donde se miden los voltajes, tienen un valor diferente porque
se conecta porque las instalaciones son muy diferentes. Todas las instalaciones son diferentes, entonces todas se comportan de una manera diferente. Todos tienen parámetros diferentes, ¿no? Por ejemplo, que es una muestra, ¿no?, de los voltajes que se pueden notar, ¿no?, en diferentes barras, subestaciones que uno monitorea, ¿no? Algunas varían más, otras varían menos, dependiendo del consumo, de las cargas, de lo que esté conectado, ¿no?, dónde esté conectado, ¿no? Depende de la tipología, de la topología del sistema. Todo esto se monitorea, ¿no? Pero ver una por una sencillamente, pues es una tarea titánica, ¿no? Es difícil estar viendo cada una, ¿no? Y en qué valor debe estar, cuál es el valor correcto, ¿no? Entonces, para no estar trabajando en un valor específico, entonces se da un margen de operación. Y ese margen de operación es ¿no? Entre un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces podemos decir que entre este margen está bien mi operación de tensión, ¿no? Porque tenemos en cuenta que la tensión está relacionada con el consumo, ¿no? Mayor consumo, la tensión o voltaje se reduce, ¿no? A menor consumo, la tensión o voltaje se incrementa. Es un parámetro muy importante, es una variable fundamental en el sistema, ¿no? Y es una de las que se supervisa, ¿no? La otra variable importante es, bueno, la frecuencia. La frecuencia es un parámetro que nos indica el balance de generación-carga. Normalmente se tiene un valor estándar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es 60 Hz. En otros países es 50 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir este parámetro? Si yo idealmente estuviese en el valor central de 60 o de 50, entonces quiere decir que exactamente estoy consumiendo lo que produzco. Pero ese es un parámetro ideal, pues, ¿no? Pero en la realidad, pues no, la realidad es otra cosa. El parámetro de frecuencia varía constantemente, ¿no? Cada segundo. Depende mucho, ¿no? De la construcción de las máquinas, del tipo de cargas. Entonces, la frecuencia va a variar mucho. Sin embargo, ¿no? Podemos darnos cuenta, ¿no?, que si el balance exacto está en el valor de 60, quiere decir que si yo tengo una frecuencia menor a este valor central de 60 o 50, quiere decir que en ese momento estoy consumiendo más de lo que produzco, ¿no? Y si la frecuencia sube, quiere decir que estoy produciendo más de lo que consumo. Entonces, ¿qué se hace en la operación? Pues tengo que mantener este balance, pues, ¿no? Y pues es difícil, pues, ¿no?, llevar un valor exacto. Y para eso también me manejo un margen, ¿no?, para operar esto, ¿no? Para operar. O sea, si tengo opción para poder bajar esta frecuencia hacia un momento, ¿no? Eso quiere decir que en ese momento la carga está incrementándose, ¿no? Y me da el tiempo suficiente como para poder tomar acción y retornar, ¿no?, nuevamente el valor de tensión. ¿Y cuáles son, pues, no, esas tomas de acciones? Es simplemente, pues, no, incrementar la generación. O lo contrario, ¿no? Si en un momento subo la frecuencia, entonces tengo que reducirla, que significa reducir la generación, ¿no? Pero, ¿y cómo se hace eso, pues, no? En el centro de control tenemos, pues, ¿no?, muchas herramientas, ¿no? El SCADA, que es el sistema SCADA que me gestiona los datos con los que yo puedo supervisar. Tengo mis computadoras con los softwares que utilizo para poder hacer mis cálculos, flujos de potencia, despachos de energía eléctrica. Y tengo otra herramienta que es fundamental para poder operar, ¿no?, que es el teléfono. El teléfono es importante porque el operador tiene un centro de control y el centro de control está en un lugar físico, pues, ¿no?
Y como hemos visto, un sistema eléctrico está esparcido por las instalaciones eléctricas, están esparcidas por todo el sistema. Entonces, si el operador del sistema que está a cargo del sistema eléctrico ve que hay un parámetro que necesita ser mejorado, por ejemplo frecuencia, entonces marco el teléfono de una central eléctrica y coordino, dependiendo, ¿no? Subir o bajar su generación. En el caso de tensiones y barras, también hago lo mismo, ¿no? Si las tensiones o voltajes están desviándose y están acercándose a los límites, entonces utilizo el teléfono, la herramienta fundamental de la operación, para indicar, pues, ¿no?, qué maniobra debo realizarla para poder recobrar por lo menos en el margen requerido, ¿no? De por sí, este es la tarea de todo centro de control, de todo operador, ¿no? Esto es manejar estos parámetros, es la operación normal del sistema eléctrico. Verificar estos dos parámetros son muy importantes, ¿no? Con esto depende ya el resto de parámetros: corrientes, potencias, activa, reactiva y muchos más, ¿no? Ángulos. Estos dos parámetros son importantes para la operación del sistema eléctrico, ¿no? Podríamos resumir que la operación se basa en la supervisión de estos dos parámetros importantes. Quiero mostrarles también este diagrama, que es el diagrama de consumo, ¿no?, de un día. Por ejemplo, es del día 12 de febrero del 2020 aquí en el Perú. Si pueden observar, no es constante en ningún momento, ¿no? En cada momento va variando, ¿no? Y esto está registrado cada 30 minutos, ¿no? Obviamente esto pues va cambiando mucho más tiempo. Entonces, para poder operar el sistema, para hacer un buen balance de potencia de consumo y generación, entonces debo tener por lo menos una guía, ¿no?, para poder operar, ¿no? ¿En qué momento debo subir y en qué momento debo bajar, ¿no? Las centrales eléctricas, ¿en qué momento suben y en qué momento bajan? Bueno, depende mucho de este dato. Si este dato de consumo no es correcto, entonces no voy a poder, voy a tener problemas, ¿no?, en el momento de operar. Entonces, el dato de consumo de energía eléctrica es el dato más importante, ¿no?, para poder hacer una proyección, para poder hacer un despacho de generación eléctrica, ¿no? El despacho de generación eléctrica es una relación de producción de las centrales que pueden generar energía eléctrica, ¿no?, a un menor costo, optimizando, ¿no?, los recursos energéticos que se tienen. Uno de los recursos gestionables que se tienen, pues, no, la hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, en una época donde no hay muchas lluvias, entonces es un recurso un poco escaso, así que hay que gestionarla de la mejor manera. No es suficiente para poder abastecer toda la energía, entonces vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo de precio. Tenemos centrales térmicas, así que las vamos asumiendo. ¿Y dónde entran, pues, las centrales de energía renovable, no? Las centrales de energía renovable son centrales que no se pueden gestionar. Son centrales a las que yo no puedo indicarles en qué momento subir y en qué momento bajar, porque depende mucho del recurso, ¿no? Y el recurso es en el momento. Si al mediodía tengo mucho sol, bueno, generaré todo lo que pueda, ¿no? En la noche ya no tengo energía solar, obviamente. Entonces ya no lo voy a poder utilizar. Sin embargo, la hidroeléctrica es una energía gestionable porque la puedo almacenar, ¿no? La mayoría de centrales hidroeléctricas tienen un embalse, ¿no? El embalse es una represa donde detiene el cauce del río
sabemos cómo funciona una central hidroeléctrica, ¿no? Que está instalada en un río. En un río se pone un embalse, entonces el embalse puede almacenar la energía del agua. Al almacenar la energía del agua, la puedo gestionar en diferentes horarios. Obviamente, pues no en la madrugada, donde se consume menos, es donde yo puedo ahorrar, ¿no? Donde puedo almacenar esta agua, ¿no? Para poder producirla en las horas donde yo necesito mayor cantidad de energía. Y las centrales térmicas, pues simplemente se operan en donde ya falte, ¿no? Entonces, un dato para la operación, pues, ¿no? En la demanda o la proyección de demanda es muy importante, pero como toda proyección, es imposible predecir, pues, ¿no? El futuro, ¿no? No se puede predecir el futuro, no voy a hacer exactamente lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Ni siquiera en la hora siguiente. Se dan cuenta que hay tres curvas. La azul o la oscura es lo ejecutado, ¿no? Vamos por lo programado, pero esto es lo que se programa inicialmente, ¿no? De un día para otro. Pero bueno, en ese día, por ejemplo, el ejecutado, que es el consumo real, pues estuvo mucho más por delante mucho mayor a lo que es lo programado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el centro de control, en la operación? Pues se hace un reprograma, ¿no? Un redespacho. Se trata de poder ajustar, ¿no? Ese consumo, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, se hizo un reajuste, ¿no? Porque parecía que venía más de lo programa y se hace un reajuste. Pero lamentablemente, pues, ¿no? A veces los reajustes tampoco le pueden dar, ¿no? Y se reajustó un poco más de lo que había. Porque sencillamente, pues, no es imposible predecir el futuro, pero al menos me da una guía de por dónde tengo que seguir. ¿Qué es lo que tengo que seguir? El abastecimiento es muy importante, ¿no? En base a esto. Predecir el demanda o el consumo es muy importante. Sí, eso depende ya mucho, ¿no? Del despacho eléctrico. Una vez tenido esta predicción de demanda, pues simplemente meto los datos a un software de optimización y puedo realizar un despacho de generación de generadores eléctricos, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco de lleno a la operación, pero la operación no está desligada, pues, ¿no? De las reglas de juego, ¿no? O sea, ¿quién nos dice cómo debo operar, ¿no? ¿De dónde salen estos márgenes de voltaje, de tensión, o los márgenes de frecuencia? ¿Por qué debo operar, ¿no? A 60 Hz? ¿Por qué no a 50, ¿no? Eh, ¿Por qué debo tener instalaciones en diferentes niveles de tensión, voltaje? Bueno, todo esto sale de la normativa, ¿no? La normativa son las reglas de juego, las reglas de cómo debe funcionar el sistema eléctrico, no solamente en el ámbito técnico, sino en el ámbito económico y en el ámbito legal también, ¿no? En los años 80 empezaron muchas reformas en los sistemas eléctricos de muchos países, ¿no? El país pionero aquí en Sudamérica fue Chile, que en el año 85, si mal no recuerdo, empezó, pues, ¿no? El primer país en las reformas. ¿Pero qué se refiere a las reformas, no? Antes de esto, los sistemas eléctricos y las reglas de juego en cada país eran diferentes, ¿no? Uh, Se basaba básicamente en que el Estado era, pues, ¿no? El responsable de hacer toda la producción de energía, ¿no? El Estado, a través de sus empresas, que hacían, producían la energía eléctrica, la transmitían, la distribuían y ya, pues, ¿no? El consumidor final era el que recibía la energía, ¿no? A un precio determinado, el precio lo determinaba la misma empresa, o el Estado, o la coyuntura de cada gobierno, ¿no? Eso depende mucho de cada política, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 80 en muchos países lo que se hizo fue la desregulación, ¿no? Eh, Quiere decir que el sector eléctrico, que era manejado por el Estado, empezó a liberarse, pero la liberalización del sector, ¿no?
se conoce como la liberalización. ¿Qué es esta liberalización? Pues se establecen unas reglas de juego donde dice que el Estado ya no es el responsable de hacer esto, ¿no? Que puede intervenir las empresas privadas. ¿Qué se quería ganar con esto? Eficiencia, ¿no? Eh, Hay que entender una cosa, que las empresas son mucho más eficientes que el Estado para hacer una actividad económica, porque la empresa privada o empresa tiene un objetivo que es el de ganar, ¿no? Y maximizar esa ganancia. Entonces, si la empresa no hace una buena gestión, entonces no va a ganar lo que requiere, ¿no? No va a poder ganar. Si hace una mala gestión, pues va a perder incluso, ¿no? Y eso no le conviene. Entonces, para qué instalo una empresa si no voy a ganar dinero? Además que la industria eléctrica es una industria de alta inversión, de muy altas inversiones. Así que si yo voy a invertir mucho dinero en una instalación, entonces tengo que buscar cómo ganar, ¿no? Y cómo recuperar mi inversión. Así que voy a hacer lo posible para poder obtener una mayor ganancia. Entonces, a eso va la eficiencia, ¿no? El Estado establece las reglas de cómo deben funcionar el sistema eléctrico y la empresa hace eso. Entra en el juego, acepta las reglas, hace sus inversiones y empieza a generar, ¿no? Así que una vez que se liberaliza, ¿no? el sector, entonces intervienen las empresas eléctricas. Pero claro, las empresas eléctricas siempre van a ver a su conveniencia, pues, ¿no? Así que tienen que haber entes reguladores, supervisores, fiscalizadores, independientes que puedan velar, ¿no? Por el interés de la población, que somos nosotros. La empresa nunca va a tener interés de que nosotros nos llegue la energía eléctrica, ¿no? Es el Estado el que proporciona, el que tiene que velar que nosotros nos llegue la energía eléctrica, ¿no? Entonces el Estado, al liberalizar, al hacer que las instalaciones eléctricas estén en manos de los privados, hace que se creen unos agentes e instituciones estatales, incluso desarticulados o sin intervención del mismo Estado, para que puedan velar, ¿no? Por el cumplimiento de las reglas de juego. Así que en el Perú, por ejemplo, en el año 1992 se establece, pues, ¿no? La ley de concesiones eléctricas, que es el punto inicial del nuevo modelo. Entonces, en el transcurso de los años se van promulgando, se van emitiendo normas, reglamentos, leyes, se van mejorando estas para poder, para que el sistema no colapse, ¿no? Porque de 1992 en adelante, pues ya tenemos ya casi 20 años, ¿no? De operación. Obviamente, pues no, en 20 años las cosas no son iguales. Las cosas en el 2020 ahora pues no son iguales que en aquella época de 1992. Ahora tenemos muchas más instalaciones, tenemos mucho más demanda de energía, así que las reglas van cambiando, ¿no? Entonces, estas leyes se van modificando de acuerdo a cómo va a la coyuntura, ¿no? Y a la proyección que se tiene sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora, un punto importante, ¿no? Que el consumo de energía eléctrica va muy relacionado al desarrollo económico de un país, ¿no? El país que consume más energía eléctrica, que consume una gran cantidad de energía eléctrica, es un país que tiene una economía mucho más grande, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? ¿Quiénes son los países que consumen más energía eléctrica? Obviamente, pues, ¿no? Los países más desarrollados, o los que tienen una industria mucho mayor, ¿no? Como las potencias, como Estados Unidos, China, los países europeos, Japón. Aquí en Sudamérica o en Latinoamérica tenemos a Brasil, tenemos a México, ¿no? Que son los países con las economías más grandes, ¿no? Y obviamente pues no son los países que tienen la mayor cantidad, son países que tienen el mayor consumo de energía eléctrica. Y bueno, ¿no? A partir de esto no solamente
el Estado se deslinda, ¿no? de la operación del abastecimiento y operación del sistema, de los sistemas eléctricos, entonces se crean los entes reguladores, ¿no? Se crean o se establecen dos nuevos, ¿no? Porque el Estado se representa a través de un ministerio, ¿no? Esto funciona en muchos países de una forma muy similar. El Estado tiene al Ministerio de Energía, puede llamarse de muchos nombres, otros países tienen nombres diferentes, similares, pero tienen esta función, que es el de establecer, ¿no?, las políticas de cómo debe funcionar el sistema. Tenemos a un ente regulador supervisor que vela, ¿no?, por el cumplimiento de las reglas de juego que establece el Estado, ¿no?, que establece el ministerio, y sanciona a aquellos agentes que violan, ¿no?, las leyes. Y existe un ente independiente que es el operador del sistema, ¿no? Los nombres también varían dependiendo de cada país, ¿no? En el Perú es el Comité de Operación Económica del Sistema Interconexional, independiente de las empresas del Estado y de las empresas privadas y del Estado mismo, ¿no? De tal manera que este operador tenga independencia para poder calcular y realizar mejores presiones de ningún lado para poder tener un uso eficiente de nuestros recursos energéticos. Pero por supuesto, ¿no?, los recursos energéticos son sumamente limitados y tienen que ser aprovechados de la mejor manera, ¿no? Para eso se necesita la eficiencia. Y bueno, como les había comentado hace un momento, ¿no?, cómo era pues nuestro sistema, ¿no?, cómo es que funcionaba eh, nuestro sector. Es donde existía pues una sola empresa, que era normalmente estatal, generación, que generaba, transmitía y distribuía, ¿no?, y llevaba esto hacia el consumidor. Pero luego hemos pasado a este esquema que lo tienen muchos países, en donde existen muchos generadores que son empresas privadas, también pueden ser empresas estatales, pero ya separadas, ¿no? Generación, que solamente se dedican a un rubro, que es la generación. Tengo el sistema de transmisión, que son los sistemas de líneas de transmisión, y tengo a los consumidores, ¿no? Pueden ser distribuidores o grandes clientes, ¿no? El distribuidor llega al cliente. Cabe resaltar también que esto no solamente se trata de la operación, porque la operación no está desligado de toda la cadena, ¿no? Si bien uno planifica para que en el momento de la operación el sistema funcione de la mejor manera, pues la operación tiene consecuencias, y esas consecuencias son las consecuencias económicas, ¿no? Una empresa privada instala una central eléctrica para producir energía eléctrica. La energía eléctrica se vende, ¿no? Y alguien tiene que pagarla, ¿no?, que somos los consumidores. Entonces esto se trata también de un negocio, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues no, hay diferentes formas. Una de estas es el mercado mayorista. ¿Qué es el mercado mayorista? Es un mercado donde participan, pues, ¿no?, generadores que venden a una bolsa, porque la generación o la energía eléctrica no tiene pues una marca, no tiene un color, no se puede identificar, ¿no? Simplemente se conecta, se inyecta hacia el sistema y simplemente se calcula cuánto se produce, ¿no? Viene un consumidor, un cliente grande, un distribuidor, se conecta al sistema y consume simplemente. ¿Y cómo sabe el distribuidor de qué empresa de generación o de qué generador viene la energía tal? Pues no se puede identificar, ¿no? La energía es única. No, lo que se hace pues simplemente es que existe un mercado. Y uno de los mercados es el mercado mayorista. Porque, por ejemplo, en el Perú y en muchos países también tenemos dos tipos de mercados, ¿no? Que es el mercado mayorista, el mercado spot, mercado
de corto plazo también se llama, en donde existe una bolsa. ¿Cómo es esta bolsa? El generador produce, lo vende a un precio y el consumidor lo retira, ¿no? Pagando ese precio. Ese es el mercado mayorista. Pero es un mercado mayorista porque intervienen unos pocos y son los grandes y las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, los distribuidores, que son empresas también, que pueden retirar del sistema, ¿no? Y el otro mercado que les menciono es el mercado de contratos. Como es este mercado, aparte ya de esto, simplemente hay un contrato entre generador y consumidor. El consumidor va hacia la puerta del generador, negocia un precio y eso se determina así, pues, ¿no? Pero obviamente, pues, ¿no? Si yo requiero, normalmente los contratos se realizan a largo plazo. Entonces, ¿cómo voy pagando, no? ¿Cómo pago lo que realmente consumo, no? Ya, bueno, yo tengo un contrato, ¿no? De 10 años, pago tanto por tanta energía, pero no es que se consume, se paga lo que se consume. Y eso se realiza pues aquí, ¿no? Se hacen unas diferencias, se hace un balance en este mercado, ¿no? Y ya pues externamente a eso se redistribuye entre pagado y consumido. Y ya pues es un poco más complejo este sistema, lo podríamos explicar ya en otro momento, ¿no? Pero lo que quiero explicar es que el generador vende a un precio y el distribuidor consume a un precio determinado, ¿no? Aparte del sistema de los mercados, ¿no? De consumo, donde uno puede pagar, donde simplemente paga lo que consume, también tenemos otro tipo de requerimientos, ¿no? Dentro del sistema eléctrico que son importantes para la operación, que también son remunerados. Y estos son los llamados servicios complementarios. Entonces son servicios fuera de lo que uno produce simplemente, que son servicios importantes para la operación, ¿no? Y para la seguridad del sistema. Y estas son las reservas, lo más importantes, ¿no? Primaria, reserva secundaria y regulación de tensión. La regulación primaria está relacionado, pues, ¿no? A una respuesta ante variaciones de frecuencia en pocos segundos. Si un momento mencioné que prácticamente la operación, el trabajo de operación o la operación misma es el control o la supervisión, ¿no? De tensiones y voltajes, supervisión de frecuencia, del balance de energía. Pues el sistema eléctrico pueden pasar muchas cosas más. Por ejemplo, la desconexión, ¿no? Son fallas en los equipamientos, fallas en las centrales eléctricas, fallas en líneas de transmisión, fallas en transformadores, falla en las cargas, de donde pues determina pues no ya una operación normal, ¿no? Que sale fuera de lo normal. Y son estos servicios los que nos ayudan a frenar o a amortiguar esas desviaciones instantáneas. Les doy un ejemplo. Una central hidroeléctrica tan grande desconecta intempestivamente, ¿no? Sabemos, en el momento de la operación, nosotros simplemente, uno lo ve que desconecta, ¿no? Entonces ya se genera ahí un desbalance. Si es una generación eléctrica, entonces hay un desbalance, ¿no? Hay mayor consumo que generación. Entonces, ¿qué sucede con el parámetro de frecuencia? Este se va a reducir. Pero la frecuencia no puede reducirse más de
límite determinado, ¿no? Donde se han hecho ya diversos estudios y que es recomendable no operarlo, aún con estos imprevistos, a un nivel no inferior de un valor determinado. Entonces, tienen que haber mecanismos para poder, por lo menos, frenar las, estos desbalances, ¿no? Que nos ayuden a evitar estos desbalances, ¿no? Y esa es la reserva, una de esas es la reserva primaria de frecuencia, que es la que es una amortiguación, ¿no? Ante estas desconexiones imprevistas. Hace que nuestros balances, normalmente en la operación se determina un porcentaje de su margen, del margen superior a todas las centrales, ¿no? Entonces, si hay un desbalance, hay una desconexión intempestiva, entonces esta reserva que yo me la guardé todo el tiempo, entonces actúa en ese momento, ¿no? Y al ser primaria quiere decir que actúa en pocos segundos. Así que puedo incluso recuperar, ¿no? Esta pérdida. Pero si es tan grande, pues simplemente no lo voy a poder recuperar. Pero al menos me da un pequeño margen, ¿no? Me da un margen de seguridad para no quedarme sin un desbalance muy grande. La reserva secundaria va después, obviamente, de la primaria y me ayuda a recuperar la primaria. Si yo ya tuve esta reserva primaria agotada, entonces tengo que recuperar secundaria, me ayuda a recuperar la primaria, ¿no? Y obviamente la secundaria no actúa a los pocos segundos, sino actúa recién a los minutos, ¿no? Donde ya uno toma acción para poder restablecer, ¿no? El balance. La reserva secundaria también a, me ayuda a amortiguar los desvíos, ¿no? Habíamos visto la curva de consumo con donde no es, pues, donde no se puede predecir exactamente. Siempre hay unos pequeños desvíos, entonces la reserva secundaria me ayuda a amortiguar estos desvíos, ¿no? También tiene unos parámetros, unos márgenes que no debo superar, ¿no? Porque si de otra forma no tendría tampoco reserva secundaria. Y como habíamos visto, la secundaria es una reserva para restablecer la primaria. Y tengo también lo que se llama regulación de tensión o regulación de voltaje, que dependiendo de la topología del sistema, puede producirse también un desbalance de voltaje, ¿no? El voltaje está muy relacionado a la carga, a las centrales eléctricas, a la línea de transmisión, ¿no? Si uno de estos equipos sale, entonces voy a generar un desbalance en la tensión. Voy a salir de los parámetros que mencionamos y también tengo que recuperarlo, ¿no? Y la regulación de tensión es un servicio que lo ofrecen las centrales eléctricas, ¿no? Ante una pérdida o desbalance de tensión, ¿no? A grandes rasgos, la operación del sistema eléctrico, pues, es ¿no? Donde no solamente está centrado a control, porque está muy enlazado, ¿no? Es parte de una cadena, desde el planeamiento hasta la evaluación y la valorización, ¿no? de la operación. La tarea de la operación es mm, de bastante tensión y de bastante responsabilidad, ¿no? Porque el operador eléctrico es responsable de todo el sistema eléctrico del país, de un país. Así que si hay algún problema en el sistema, a nivel del sistema, es el operador el que tiene que restablecer a condiciones normales el abastecimiento normal de la energía eléctrica. Para eso es el operador central, ¿no? Solo hay un operador en campo, pueden haber varios operadores, ¿no? En Europa sucede esto, donde hay varios, ¿no? En Estados Unidos también se tienen varios operadores en el mismo país. Son sistemas tan grandes que un operador no se abastece, pues, ¿no?
para operar un sistemas tan enormes. Les agradezco su atención. Veo que hay muchas preguntas. Vamos a responderlas. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Yo la verdad que sí me gustaría responder todas, ¿no? Porque veo que hay bastantes. Pero vamos. Veo que ya está de otros países. Ah, me dicen que el audio estaba un poco bajo. Bueno, disculpen si no fue oportuno. Ah, Estimado ingeniero, muchas gracias. Yo seleccioné, filtré algunas preguntas, si no yo les leo algunas y de ahí se leen las del final. a ver, sí, porque veo que son, son bastantes. Sí, sí, porque vi que sí son, son bastantes. Si lo tienes, Giancarlo, por favor. Genial. Sí, había una que pues no, que fue recurrente. eh, Dice pues no, buenas noches, ingeniero Oscar. Por la situación actual, ¿no? Tiempos COVID, ¿cómo está la demanda en el sistema, en el CEIN? ¿Cómo ha variado la operación del CEIN por la situación actual? Sí, pues no, como había indicado, pues no, el consumo de energía eléctrica está muy relacionado, ¿no?, con la actividad económica. Y sí, pues, a raíz del problema de la pandemia, en muchos países así como el nuestro, la actividad económica se ha paralizado bastante, ¿no? Y obviamente, pues no se ha reflejado en el consumo de energía eléctrica. En, no, algún momento revisé, creo, de otro país, pero no recuerdo bien. Pero vamos a hablar del Perú exactamente. Está el consumo de energía eléctrica se ha reducido prácticamente en 40%. Y obviamente, pues, la, eh, muchas centrales eléctricas han dejado de operar, sobre todo las centrales térmicas, ¿no? Incluso como nos agarró en mes de marzo, que es un mes donde hay bastantes lluvias en el Perú. Entonces se tenía tanta energía hidráulica que era más que suficiente para poder abastecer la energía de ese momento, ¿no? De reducir el 40% es como haber retrocedido 8 años hacia atrás, ¿no? Es un impacto económico muy grave que ha sufrido nuestra economía, que esperemos no se recupere. Muchos países también han sufrido bastante este problema, ¿no? Debido también a por otra parte, bueno, en las últimas semanas se han reactivado muchas actividades económicas, obviamente también, ¿no? La energía eléctrica también ha empezado a subir, ha subido unos 15%, ¿no? De lo que se estaba consumiendo, que es una buena cantidad. La actividad económica nos afecta a todos. Y por supuesto, ¿no? Esto contrae también problemas como los voltajes, ¿no? El sistema eléctrico que funcionaba antes de la pandemia estaba diseñado para una cantidad de consumo, ¿no? De antes de la pandemia, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no?, al tener un consumo tan bajo, eh,
se sufre, ¿no? Con problemas de voltaje, de tensión, ¿no? La sobretensión de los sobrevoltajes. Entonces el sistema eléctrico pues está sobredimensionado. Está el sobredimensionado. Reducir, ¿no? La cantidad de equipos, las líneas de transmisión. Con esto se reduce un poco el voltaje, las tensiones, pero aún así en el momento no ha sido suficiente, ¿no? Eso es en general, a grandes rasgos, lo que ha pasado. Es interesante, ¿no? El consumo de energía eléctrica es prácticamente una radiografía, ¿no? De la actividad económica de los países. Muchas gracias por la respuesta, estimado. Hay otra pregunta que, bueno, creo que algo relacionada. Indica la pregunta, ¿qué perspectivas se tiene de las centrales térmicas en los siguientes años, considerando que ahora por el COVID la demanda se ha reducido considerablemente? Bueno, no se tiene todavía una perspectiva clara, ¿no? Porque aún estamos en una transición muy desconocida. No tenemos mucha incertidumbre, ¿no? De lo que vuelva a pasar. Se dice que en un año se recupera, en un año podríamos recuperar, ¿no? La actividad económica, pero es un poco difícil saberlo también, ¿no? Y eso también va a depender, ¿no? De cómo se va a generar, ¿no? Cómo la energía eléctrica se va a abastecer. Definitivamente, pues, ¿no? Las centrales eléctricas térmicas son las que se han parado y están volviendo a operar, pues, ¿no? Las más económicas y las más eficientes, como ciclos combinados que se tienen. Es muy probable, ¿no? Que si, por ejemplo, ¿no? Que antes de la pandemia se operaban tres ciclos combinados, tres centrales de ciclos combinados, gas natural, y tres centrales turbogases a ciclo abierto, pues puede que nos quedemos solamente con los ciclos combinados, ¿no? Y los ciclos abiertos ya no operen. Pero lamentablemente todavía no se tiene una perspectiva clara, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre al respecto. Lamentablemente pues, no tenemos un horizonte porque incluso las declaraciones o los anuncios de confinamiento no se hacen a largo plazo, ¿no? En corto plazo se hacían en el Perú, se hacían cada 2 meses, cada 2 semanas, ahora se hicieron al mes, ¿no? Pero aún así después de eso no sabremos qué es lo que va a pasar. No sé si en otros países también estén en la misma situación, y es probable que sí, porque no se tiene mucho, lamentablemente no se tiene mucha perspectiva realmente, ¿no? Excelente, muchas gracias. Ingeniero, acá hay otra pregunta que hizo un participante, dice, ¿cómo se realiza la programación diaria de la demanda? La programación diaria es un proceso que recopila, pues, ¿no? Información de días anteriores. Se tiene un consumo típico, el que mostré, por ejemplo, es de un día, sí, este día 12 de febrero, que me parece que es un día miércoles, ¿no? Entonces, se tiene que del martes a viernes se tiene un perfil y un consumo muy similar a este, ¿no? Los días sábado, domingo y lunes tiene un consumo diferente, pero el consumo de todos los sábados es similar, el consumo de domingos también es muy similar, lunes también. Entonces, para proyectar esto, eh, al menos en el Perú no se tienen muchas herramientas sofisticadas, simplemente
se hace un cálculo estadístico de días anteriores de cómo va la demanda, ¿no? Y esa es la que se proyecta. Se toma, por así decirlo, si esto fue un miércoles, entonces puedo saber qué cosa pasó, cómo pasó un martes o de los días de semana de otros, de la semana anterior, ¿no? Y se hace un proceso, un cálculo estadístico y se proyecta una demanda, ¿no? Obviamente, pues no es muy fino porque vemos, ¿no? Que en este caso el consumo programado, o hemos hecho la demanda programada, fue mucho menor al consumo real, ¿no? Pero a veces es más que suficiente porque es una guía, ¿no? Lo que necesitamos es una guía para poder programar las centrales eléctricas, ¿no? A partir de la demanda programada o proyectada es donde se calcula, ¿no? El despacho de centrales eléctricas. Si no tengo este dato, pues simplemente no va a ser diferente, ¿no? Porque si este es el consumo de un miércoles, un día domingo donde el consumo es mucho menos, entonces los despachos obviamente salen diferentes, ¿no? Hay días muy especiales como son los días feriados, los días festivos. Entonces, estos se calculan también de acuerdo a cómo pasó, ¿no? En días similares o incluso del año pasado, ¿no? Entonces se hace una proyección típica de cómo podría ser, ¿no? Realmente no es, realmente no se hace un cálculo sofisticado, ¿no? Muchas gracias, Miro, nuevamente por la absolución. Hay otra pregunta que nos indica acá el señor Jaime. ¿Qué retos ha tenido el COES en la integración de nuevas tecnologías como, bueno, STATCOMS, FACTS, ¿no? FACTS en general y energías renovables en las herramientas del sistema SCADA del centro de control? Respecto a sistemas electrónicos de potencia como los FACS o STATCOMs, eh, el desarrollo se hace en planeamiento, en la fase de planeamiento, ¿no? Y en tiempo real simplemente es una variable más, ¿no? Un equipo de compensación en el que podemos apoyarnos para regular el voltaje o tensión. No simplemente tenemos o se nos indica, ¿no? Se indica, ¿no? Cómo es la operación. No es muy complicado. Bueno, tampoco no tenemos muchos. Simplemente hay que saberlo cómo ejecutar, ¿no? La operación. Tenemos los parámetros máximos y mínimos de estos equipos y hay que calcularlos solamente a eso, ¿no? Normalmente estos equipos entran para regular automáticamente, así que muy pocas veces se interviene, ¿no? Y en el caso de las energías renovables, actualmente tenemos una cantidad que es pequeña, ¿no? Respecto al sistema eléctrico. Relativamente todavía pequeña para el sistema eléctrico. Pero, como había indicado, son centrales que tienen recursos muy variables. Normalmente estas también se proyectan, así como la demanda, se proyectan cómo se va a generar de acuerdo a su recurso, pero a veces también salen del desvío. Se desvían, ¿no? Se indican que no generan, se generan desvíos positivos o negativos. Esto genera también ciertos desbalances, pues, ¿no? Porque si se programa una generación eólica muy alta y no en la realidad, en tiempo real, no se ejecuta, entonces ya tengo un déficit de generación ahí, ¿no? Y para esto también se consideró a este servicio complementario, ¿no? La reserva secundaria, que también me ayuda a amortiguar esos desvíos de las energías renovables, ¿no? De las eólicas sobre todo, que son mucho más variables, que tienen más incertidumbre que las solares.
pero felizmente todavía no tenemos una cantidad tan grande que nos podría generar un problema, ¿no? Mm, En países como los europeos, ¿no? Como en Alemania, donde la inserción de este tipo de tecnologías es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Llegan hasta el 30% de su energía total. Pueden generar desbalances muy grandes. Todavía nosotros no hemos llegado a ese punto, pero estamos en el camino porque hay muchos proyectos de energía eólica, sobre todo, que están por conectarse en un par de años. Entonces, probablemente sí podría causarnos ya, a esa magnitud podría tal vez ya causarnos un desbalance mucho mayor, ¿no? Y habría que tomar medidas, medidas diferentes, ¿no? Bueno, se está trabajando también en eso, sí. Muchas gracias. Eh, Ahí hay otra pregunta que dice, en el COES, ¿hay algún sistema para predecir los flujos de potencia en la red? Una de las herramientas que se utiliza no solamente en el COES, ¿no? Es el estimador de estado. El estimador de estado es una herramienta, un software poderoso y muy útil porque este es justamente eso, no puede predecir en tiempo real cómo se va a comportar, ¿no? El flujo de potencia en un instante, ¿no? Ante la variación de la topología del sistema, ¿no? Entre desconexión, conexión de una línea o generador. El estimador de estado es potente porque toma datos de señales del SCADA. Estos señales de SCADA de los parámetros eléctricos que se envían de las instalaciones eléctricas, que se envían en tiempo real, son tomadas por el estimador de estado. Con estos datos, calcula los flujos de potencia. Entonces, puedo predecir casi exacto qué es lo que va a suceder, ¿no? Si desconecto o conecto una línea de transmisión, por ejemplo. Es una herramienta muy útil y infaltable en todo sistema eléctrico. Sí. Muchas gracias, estimado ingeniero. ¿Qué me indican? O sea, acá tengo... ¿cuántas consultas más se podría tal vez hacer para... Sí, pues creo que tendríamos tiempo. No sé cuántas preguntas más tienes. sí, no. Sí, unas cuantas todavía he seleccionado. Sí, sí, Ah, está bien. Genial. Por ejemplo, acá participante nos dice, no existe perspectivas en Perú de interconectarse con otros países. ¿Por qué no se aprovechan las ventajas de estar interconectados con otros países? Buena pregunta. El, un plan de interconexión avanzado ya es con Ecuador. Nosotros solo tenemos en este momento una línea de transmisión de 220 kilovoltios que conecta la subestación más al norte del Perú con la más al sur de Ecuador, pero no es una conexión permanente. Es, diríamos, una conexión ficticia, porque realmente no se interconecta, ¿no? Lo que hacemos para hacer algunas transacciones de exportación e importación de ambos lados es trasladar nuestras cargas, ¿no? Por ejemplo, la subestación más hacia el norte del Perú, está en la región Tumbes, toda la región Tumbes se traslada hacia el sistema, se traslada para que sea alimentada del sistema ecuatoriano. De la misma manera, ¿no? Ecuador puede entregarnos su carga del sur, de más al sur de su país, que es la región de Machala, pues alimentado, ¿no? Por nuestro sistema, por el sistema peruano. Bueno, esa es la única interconexión que se realiza, ¿no? Porque eh, no se ha visto todavía, bueno, se entiende que por la precariedad de esa pequeña interconexión de una sola línea,
Sin embargo, se tiene proyectos de construir una línea más de ya en 500 kilovoltios, un nivel mucho mayor, para una conexión ya más, para una conexión permanente. Y al ya conectar con Ecuador, que está mucho más avanzado, ¿no? Que se tenía previsto incluso hasta el 2022 la construcción e instalación de la línea de transmisión. Entonces, no solamente estaríamos interconectados con Ecuador, sino también con Colombia. Y se prevé también, pues, ¿no?, transacciones comerciales entre los tres países. Conexiones con otros países, como por ejemplo Chile, es un poco más complicado porque tenemos sistemas de frecuencias diferentes. Perú, Ecuador y Colombia tienen el de 60 Hz, mientras que Chile y todos los del sur de Sudamérica tienen 50 Hz. Así que para interconectar ambos es un poco más complicado del punto de vista técnico y económico también, porque es una interconexión mucho más cara, ¿no? Y quien construye también, pues, ¿no?, la línea, si es que también si en el Perú si es aprovechable, sería aprovechable, pues, ¿no? Todavía no se tiene planes, solamente son conversaciones con Chile, pero la interconexión con Chile está un poco más hacia el futuro, ¿no? No se tiene todavía muy claro, ¿no? Pero con Ecuador sí, ya es más fijo, ¿no? Incluso se está pensando cómo se hacen las transacciones comerciales entre los tres países. Bueno, con otros países limítrofes con Brasil, sin lugar a dudas no se tiene nada, mucho menos con Bolivia. Muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta acá que dice, por qué el COE se está solicitando actualmente desconectar líneas en la madrugada? ¿El sistema no quedaría con poca confiabilidad? Sí, es cierto, ¿no? Pero lamentablemente, pues no, como el sistema ha quedado ya sobredimensionado para la cantidad de energía que se consume, ¿no? Porque se redujo un 40%, entonces ya el sistema queda sobredimensionado, ¿no? Y eso causa sobretensiones. Entonces se desconecta la línea de transmisión para reducir las tensiones o los voltajes, y con eso pues es suficiente, ¿no?, para abastecer la energía. Definitivamente pues no se reduce la confiabilidad, pero la posibilidad de la desconexión de algún equipo que quede en servicio pues es todavía baja. Así que es preferible pues no desconectarlo, ¿no? Se trata por así decirlo, ¿no?, de desconectar las líneas que están de más. Muchas gracias. Ingeniero, hay una pregunta más. Eh, indica ¿qué ventajas tuvo que implementar el AGC? Antes, creo, la regulación secundaria se hacía manual. ¿Y qué ventajas tuvo que sea ahora automático? Ah, lo, mm, Al tener el AGC, definitivamente, pues no, el control automático mm, me da opción a poder sintonizar la regulación con varias centrales. Cuando se tenía la regulación manual, en la regulación, bueno, el AGC en primer lugar, pues no se utiliza para la regulación secundaria de frecuencia. Y cuando no se tenía AGC, bueno, en el Perú no se tiene AGC recién desde el 2015. Mucho antes la regulación secundaria se hacía de forma manual y lo hacía solamente una central, solo una. ¿Por qué no se hacían dos o más tres? Porque se llegaba a la conclusión de que si regulaban dos centrales, pues estas no estaban sintonizadas de entre sí, ¿no? Entonces podía llevar, pues, ¿no?, que si una central que regula subía, la otra iba a bajar
en el momento, entonces iban a oscilar, prácticamente el sistema se iba a entrar en una especie de oscilación. Pero al tener el AGC, entonces no solamente que puede hacerse de forma automática, sino que con el AGC también se pueden sintonizar la regulación con muchas centrales. Y eso también pues nos da mejor respuesta, ¿no? Para la regulación secundaria. Eso creo que es una de las mayores ventajas, ¿no? Además que el AGC también puede controlar el flujo de interconexiones, ¿no? Eso también se vio ya a futuro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta más. Una pregunta más. A ver, sí. A ver. ah, a ver, aquí. Esta sí la voy a seleccionar una, a ver, de las mejor recientes. A ver. ¿Qué maniobras se deben realizar si mi frecuencia baja a un valor mínimo? Me gustaría dar algunos ejemplos. Ah, si, si la frecuencia disminuye, bueno, quiere decir que alguna central eléctrica se ha desconectado intempestivamente, pues, ¿no? O simplemente hay un momento en el que el consumo empieza a subir rápido, ¿no? Y no se tiene factores, ¿no? En el caso que desconecte una central intempestivamente, de repente, ¿no? Entonces lo que se hace es utilizar la reserva rotante, ¿no? Como primera acción, pues, ¿no? La reserva primaria actúa. Después se me agota la primaria, entonces tengo la secundaria también que me va a abastecer porque es la reserva rotante de ese momento, ¿no? Como tercera acción hay una reserva rotante aún, ¿no? Que no está dentro de la reserva secundaria o la reserva primaria. Normalmente la tienen las centrales hidroeléctricas que, bueno, por un tema de despacho, por un tema de optimización de recursos, no genera en ese momento, pues no a su máxima capacidad, entonces tenemos todavía esa capacidad para poder utilizarla. Y aún así, si ya se agota todo esto, entonces tenemos las centrales de reserva fría. De reserva fría me refiero a centrales eléctricas que no están operando, pero que sí están disponibles. Claro que el ingreso de estas centrales demora mucho porque normalmente son centrales térmicas, turbogases, y que tienen tiempos de ingreso de entre 20 y 30 minutos. Entonces, entre esos 20 y 30 minutos uno debió haber agotado toda la reserva rotante, ¿no? De las centrales hidroeléctricas. Claro que aparte de eso, pues no se tienen sistemas como los esquemas de mínima frecuencia que son sistemas que detectan, pues, ¿no? Si superan un umbral de frecuencia mínimo, empieza a rechazar carga o deslastre carga, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Para poder incrementar nuevamente la frecuencia. Bueno, es uno de los sistemas también, pues, ¿no? Pero las secciones normalmente son primero las secciones de maniobras de centrales eléctricas. Y si, bueno, la frecuencia disminuye por un consumo de consumo de energía que crece rápido, entonces de la misma forma, ¿no? Pues son las centrales eléctricas, pero normalmente el consumo de energía es mucho más lento que la desconexión de una central, ¿no? Pero para eso también se tiene previsto en la demanda, por ejemplo aquí, ¿no? Acá se tiene previsto, ¿no? Pues un incremento en media hora de una cantidad considerable, ¿no? De un salto grande. Entonces, como ya se tiene previsión, entonces puedo prever, ¿no? El arranque de centrales con anticipación y el uso de, bueno, de la reserva rotante de centrales hidráulicas. Excelente. Ingeniero, muchas gracias por la muy buena presentación, darnos un alcance de cómo es la operación de los sistemas de potencia.
muy agradecido por el valioso corte, por su tiempo, por compartir esto con toda esta audiencia. Gracias a ti, Giancarlo, y gracias también a todos los participantes. La operación es un poco, bueno, a grandes rasgos se trató de presentarles lo que es la operación del sistema eléctrico, ¿no? Bueno, ya en el curso vamos a detallar poco a poco cada factor para que se entienda mejor, ¿no? Porque definitivamente la operación es importante porque ese ya donde se ejecuta, ¿no? Es donde se ve el consumo y la generación, ¿no? Donde tenemos que supervisar, ¿no? El balance de generación carga, ¿no? En este momento entonces donde se produce la operación, ¿no? En este preciso momento, donde se está operando las centrales eléctricas, el sistema eléctrico está funcionando. Es por esto importante, ¿no? Para eso se trabaja en planeamiento y para eso se trabaja también en el tema económico, ¿no? Les agradezco mucho, pero les haya dado una mayor perspectiva respecto a la operación, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Y pues no comentarles que el lunes les voy a dar un correo con el material y la grabación de este webinar y también pues, ¿no? información. También les vamos a enviar información, pues, ¿no? El ingeniero va a editar un curso de operación, ¿no? De operación, un curso más completo y pues no, les va a llegar toda la información oportuna. Muchas gracias y tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.